las pandillas, como los 400 Mawozo, ¿se dice así? Ok. Y sus secuestros tienen en jaque a la gente buena de esta nación hermana, que es la mayoría, y a los extranjeros que allí llegan o residen por diferentes razones. Vamos a hablar de esta realidad social y política de Haití junto al ex embajador de esta nación en República Dominicana y además un líder social de gran capacidad de trabajo, Edwin Paraizón, que nuevamente nos honra con su presencia. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, siempre a la orden. Cuéntenos la situación de las pandillas, para hacer quizás un breve resumen y poner en contexto a la audiencia, ¿de dónde nacen? ¿Cuál es la raíz de este problema social que se hace cada vez más grave en Haití? Bueno, en los años 90 se comenzó a ver unos grupos de jóvenes que estaban de algún modo sido utilizados por políticos haitianos para poder controlar algunas jurisdicciones electorales. Entonces eran jóvenes armados que cuando los políticos iban a sus mítines y quizás no tenían los fondos suficientes para tener una compañía de seguridad, entonces armaban a algunos muchachos. Esto ha venido creciendo y han comenzado a tener conexiones con narcotraficantes colombianos o suramericanos que estaban instalados en Haití y eso se ha transformado ya en grupos delincuenciales que se ocupan de la seguridad a veces de los narcotraficantes para acompañar algún convoy de droga. Y han visto la posibilidad de entrar también ya en la industria, lo que llamamos en Haití la industria de los secuestros. Y efectivamente eso pues es el problema principal que tenemos en términos de seguridad ciudadana en Haití. Estamos en una situación, digamos, casi más grave que México, que Salvador o Honduras, otros países que han tenido el problema de los secuestros hasta tal punto que hay secuestros que llaman secuestros expreso porque no es la misma cantidad de dinero que se pide. En Haití, pues el fenómeno se ha agravado porque esos mismos grupos siguen sirviendo a los políticos, por lo cual tenemos, digamos, una implicación de algunos políticos en los grupos, en esas gangas. Y de las gangas, pues hay unas más conocidas, como por ejemplo la ganga de Katsamagozo, pues que ha tenido una fama mundial cuando tuvieron cautivos a los misioneros norteamericanos durante casi 2 meses. Pero antes de Katsamagozo tenían el grupo de Tilapli. El grupo de Tilapli es el grupo que mantuvo cautivos a los 2 jóvenes dominicanos en febrero del año pasado. La comunidad internacional hizo un abordaje que para nosotros es totalmente erróneo al pensar que creando una federación entre las gangas, eso pudiera dar lugar a un mayor control de la policía, teniendo los teléfonos de todo el mundo, sabiendo dónde viven, dónde están. Pero sin embargo, esa federación incentivada por la comunidad internacional, lo que hemos visto por primera vez, no sabemos si la misma comunidad internacional había tenido alguna experiencia parecida en otras partes del mundo y ha querido repetir su experiencia en Haití, o si sencillamente Haití fue el laboratorio para saber si es posible formar una federación de gangas. Los resultados pues nos han mostrado que ha sido un abordaje totalmente erróneo y que ha fortalecido mucho más a las gangas, debilitando la policía
porque, bueno, las gangas reciben sus armas desde Estados Unidos, municiones desde Estados Unidos, y logran también uh, enrolar, logran enrolar a agentes policiales que les dan protección. Entonces, el nivel de corrupción que tenemos en la policía no ha ayudado a enfrentar ese problema. Así que tenemos una situación donde las gangas son mejor armados en algunas ocasiones frente a la policía y donde hay una implicación de la comunidad internacional que ha tenido ese abordaje erróneo, donde hay también una implicación de los políticos haitianos que utilizan las gangas para fines electorales. Entonces, ¿cómo vamos a salir de este problema que evidentemente atemoriza un poco? Porque este tipo de organizaciones, ya sin colocarle el sello de la nacionalidad, también nos podría contagiar a nosotros si se empieza a ver de este lado que eso puede funcionar para exigir rescates, etcétera, 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 etcétera. Y eso, en la medida de que se vayan produciendo más secuestros de dominicanos en aquel territorio, más va a ir abriéndole los ojos quizá a los delincuentes locales. ¿Cómo se combate con algo que ya está tan arraigado? ¿Cómo hacemos? Porque si están los políticos metidos, está la policía metida, ellos ya prácticamente tienen el control de la seguridad del país. ¿Cómo se acaba con eso? Sí, definitivamente hay que declararle la guerra. No toda la policía está totalmente corrupta. Y hay que dar lugar a un movimiento de despertar nacional. Está la propuesta de salida de crisis del Grupo Montana, que es una plataforma de tanto de organizaciones de la sociedad civil como también de algunos sectores empresariales. Pero eso nada más se soluciona con violencia, porque estas bandas son violentas, no van a permitir perder territorio, están armados, y cualquier persona que tome una acción, aunque sea política, de integración quizá de estas bandas y crear un ejército, crear una policía, lo cual no creo que sea por ahí, porque es lo que estábamos hablando, eso fracasó. La única salida quizás sea una salida violenta que lo complique más, una guerra civil. Sí, bueno, yo no diría que sería automáticamente una guerra civil, pero sí estoy compartiendo, estoy coincidiendo con el planteamiento de que no hay otra manera que enfrentar con el fin de desmantelar las gangas. Y ahí estamos hablando del uso de la fuerza con la inteligencia, con la prudencia necesaria para tampoco hacer víctimas colaterales en la población civil. Y las gangas están utilizando el mismo modus operandi de algunos narcotraficantes mexicanos u de otros países, donde se hacen querer en su zona de influencia. Entonces, reparten entre la población de su comunidad parte de lo que mal ganan. Y de esa manera, a veces se hace difícil una misión de incursión dentro de la comunidad que ellos están dominando. Sin embargo, hay tecnología de punta que puede ayudar a la policía haitiana a tener una mayor eficacia. Hace tiempo que estamos, por ejemplo, diciendo por qué la policía haitiana no dispone de la tecnología de reconocimiento de voz o de reconocimiento facial, porque cada vez que se hace un secuestro tienen que hacer una llamada para poder comunicarse con los familiares de la persona secuestrada y así asegurarse del pago del rescate. En el caso del autobús de Capital Coach Line, porque ayer se dio un intento de secuestro que creó una confusión en la República Dominicana, porque se pensó que se trataba del autobús de Metro Tours, que fue víctima, o la empresa fue víctima de un secuestro el domingo. Todavía ese caso no ha sido resuelto, pero el caso de ayer sí, el intento se frustró por justamente una intervención oportuna de la policía. Pero el autobús
tenía cámaras internas, tenía GPS, por lo cual tanto la empresa como la DCPJ, que es el Departamento de Investigación de la Policía Haitiana, saben exactamente dónde se encontraba. Tan pronto se dio la alerta, sabían dónde se encontraba el vehículo, tenían control a través del sistema de vigilancia de la misma empresa, tenían control de lo que estaban pasando dentro del vehículo y de la posición de las coordenadas GPS del vehículo, lo cual facilitó la intervención de la policía y el autobús pudo ser recuperado. También los pasajeros pudieron ser salvaguardados y llegar a su destino final. Entonces, de esto estamos hablando, de un apoyo adecuado a nivel tecnológico para la parte. Yo insistía ahorita y sigo insistiendo de que no toda la policía está corrupta en Haití y hay muchos policías dispuestos a emprender esa batalla frente a las gangas porque han tenido compañeros muertos por las gangas. Y no solamente, digamos, en un espíritu de venganza, sino porque quieren dar lugar a otro país, quieren dar lugar a otro ambiente en nuestro país. Tenemos un ambiente actualmente, especialmente en la ciudad capital, donde es difícil ir, por ejemplo, a una actividad nocturna, donde es difícil cruzar por algunas zonas de la capital. Ya en la zona sur está totalmente bajo control de una ganga, la ganga de Tillaplu, y ahora Croix de Bouquet está bajo control de esta ganga de los Katsamaroso.